Evangelio de Marcos, capítulo 4, versículos del 23 al 25. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Les dijo también: mirad lo que oís, porque con la medida con la que medís os será medido, y aún se os añadirá a vosotros los que oís. Porque al que tiene se le dará, y al que no tiene aún lo que tiene se le quitará. Padre Santo, en el nombre de Jesús. Padre Santo, en el nombre de Dios, Hoy alabamos tu nombre, porque nos has dado oídos para oír y para oír tu palabra. Me has dado entendimiento para escuchar tu verdad. Por eso estoy atenta a tus palabras. Inclino mi oído a tus razones. No quiero que se aparten de mi boca, porque las tengo guardadas en medio de mi corazón. Me hiciste un terreno para dar al 100 por 1, porque me has prometido que me darás si yo decido escuchar tu voz y obedecer, como el hombre sabio que funda su vida sobre la roca. Cava en lo más profundo hasta encontrar la piedra. Y tú eres, Señor, mi roca firme, mi fortaleza, mi refugio. Hoy te alabo, Señor, por abrir mis ojos y darme de tu sabiduría y la inteligencia espiritual para temer a tu nombre y para escuchar siempre tu consejo. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor, porque tú has prometido multiplicar nuestro entendimiento, Señor, porque dices que el que tiene se le dará. Oh, Señor, ayuda a aquellos que no tienen, porque les será quitado aún lo poquito que tienen, Señor. Hoy te alabamos y bendecimos tu nombre. Te damos gracias. Amén. Amén. Los invito a que vayamos al libro de Hebreos, capítulo 11, y vamos a leer a partir del versículo 1. Hebreos 11, 1. Hoy vamos a hablar con la ayuda de Dios por su Espíritu Santo acerca de las expectativas de Jesús con nosotros, su iglesia. Pero para poder recrear, digámoslo así, las palabras que vamos a leer más adelante del Señor Jesús, es necesario como establecer el fundamento del mensaje. Y está aquí en un versículo que yo sé que todos nos sabemos de memoria, pero vamos a leer corrido unos cuantos, además del primero, que es como el esencial de alguna forma, porque recrean, repito, o ambientan lo que Dios está tratando de darnos a entender. Vamos a hablar inicialmente del tema de la fe. Sin embargo, van a notar ustedes que no vamos a hablar de fe en términos de aquello que pedimos con fe o que anhelamos que pase con fe. O sea, es decir, no estamos hablando de pensamientos, de conceptos positivos, aunque bien dirían algunos que la fe es algo en positivo. Démosle el beneficio de la credibilidad a aquellos que tienen esta postura. Vamos a leer el versículo 1 y seguimos corrido por ahí hasta el 7 o el 8 y luego retomamos las palabras del Señor Jesús. Amén. Dice el versículo 1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Paren allí, por favor. La Biblia no tiene que ser explicada. Pienso que este versículo es lo suficientemente claro y conciso para que uno no se quede en expectativas a propósito de qué es fe. Pero se hace necesario decirnos, inclusive tal vez a nosotros mismos, porque con el tiempo nos hemos ido llenando de lo que el mundo, de lo que la cultura, de lo que la sociedad, aún religiosa, nos ha transmitido como concepto de fe. ¿Cierto? Porque cuando, bueno, no sé si ustedes estarán de acuerdo conmigo o no, pero cuando uno habla de fe o tenga fe, ¿qué le está dando a entender la persona que se lo dice? O uno que procura dar a entender a la persona que lo escucha.
Va a conseguir lo que quieren. Exacto. Básicamente está asociado a una respuesta de algo que está anhelando, necesitando o que es prioridad para la persona, ¿cierto? Entonces, tenga fe. ¿Y qué es tenga fe? Pues confíe, básicamente. Pero eso es una fe en la fe. nomás. De hecho, tan distante es del concepto que el Señor Jesús nos quiere transmitir, y vamos a ver ahora por qué se los planteo de esta manera, porque Jesús no nos está preguntando si vamos a creer positivamente que Él va a cumplir su palabra, que Él va a hacer lo que dijo que iba a hacer. Él nos está preguntando, o nos va a preguntar, lo vamos a leer más adelante, y la respuesta que nosotros deberíamos tener muy claro en nuestro interior, en nuestra mente, en nuestro intelecto inclusive, es que es fe. Fe no es un sentimiento positivo que me mantiene con ganas de seguir adelante. Y gloria a Dios, siempre lo hemos dicho, es mejor tener sentimientos positivos que negativos. Pero la fe no es, yo le apuesto todo a que aquello que necesito, que quiero, que anhelo, se va a cumplir. Aunque sí, tiene algo de ese componente, pero trasciende, va mucho más allá. Acabamos de leer que dice que es, pues, la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pero cuando nosotros leemos el libro de Hebreos, en este capítulo 11 particularmente, lo vamos a encontrar que el mismo Dios nos dice que es necesario que el que crea que hay un Dios o que busque a Dios, crea que le hay, que existe. Es decir, cuando yo hablo, oro, yo estoy convencido de que estoy orando a alguien que me escucha y que me puede responder. Y que está vivo porque no es un Dios muerto. Exacto, que está vivo. Entonces yo no estoy con un pensamiento positivo de, uy, ojalá si haya alguien y la oración mía llegue a alguna parte. Yo tengo certeza de que eso que estoy diciendo, inclusive pensando, meditando, está llegando al corazón de Dios mismo, porque dice que la fe es la certeza de lo que se espera. Pero aquí en este caso vamos a quedarnos concentrados o enfocados mejor en la certeza de lo que se espera. ¿Y qué estamos esperando nosotros como iglesia? La venida del Señor. ¿Ok? Aclaremos eso. La fe es la certeza de lo que se espera. Sí, ustedes pueden ser minuciosos y quisquillosos y derivarlo a cosas mucho más pequeñas, más superficiales de nuestra vida. Por supuesto que sí aplica. Pero la Escritura dice que la fe es la certeza de lo que se espera. Y Jesús, cuando ascendió, dijo, espérenme, que fue el mensaje que él dejó. Yo ya vengo. Y los ángeles que estaban ahí al lado de los discípulos, cuando quedaron mirando para arriba, les dijo, hey, tranquilos, el mismo Jesús que ustedes vieron ir y subir, de la misma manera lo van a ver regresar y manifestarse a todos. Es decir, que de una u otra manera la expectativa de la iglesia, de nosotros como congregación y como iglesia, es que el Señor Jesús regrese. De hecho, casi siempre las oraciones que hacemos congregacionales, cuando compartimos la cena o en fin, siempre están terminando con una doxología que es, Señor Jesús, ven pronto. Ese es un tema que no es algo religioso, no enmarca un patrón o un guión más bien, sino que forma parte de aquello en lo que nosotros deberíamos creer ciegamente. Por favor, leamos el 2. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo de lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Segunda pausa obligada. ¿Sí notan ustedes cómo entonces la definición de fe, conforme a lo que hemos estado leyendo, no necesariamente se redirecciona a si yo tengo un pensamiento positivo acerca de algo que necesito, quiero o que deseo? Porque miren ustedes de lo que está hablando. Nos dijo que la fe es la certeza de lo que se espera, la condición de lo que no se ve. Pero dice que por ese tipo de fe los antiguos alcanzaron buen testimonio. Y luego dice, por ese tipo de fe nosotros, ustedes y yo, entendemos que Dios fue el que constituyó el universo de la manera que lo concebimos. Y entonces eso nos cambia la perspectiva de qué es fe conforme a lo teníamos antes y conforme a lo que la Escritura dice. Porque miren que necesitamos ser positivos para creer que Dios creó el mundo.
Necesitamos tener una postura de expectativa de que, ay, ¿será que Dios sí va a crear el mundo? No, el mundo está creado. Ya sabemos que Dios fue el que dio la orden de que todo tomara lugar de la manera como se establece. Entonces, mira si esto es importante que nosotros lo entendamos, porque si esto no está claro en nuestro corazón, probablemente no vamos a estar esperando a aquel que dijo que iba a regresar, sino que estaríamos tal vez esperando en recibir las cosas que en este medio, en este mundo, necesitamos, que Dios sabe que tenemos necesidad, pero estaríamos viviendo a la deriva, sin expectativas de que el creador del universo nos hizo una promesa y que nos dijo, espérenme un tantito, yo vuelvo. Yo les comparto en Romanos 15:4, dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Pablo nos está diciendo para qué se escribieron, cuál es el fin, para tener paciencia y consolación que nos da las escrituras y tengamos plenamente esperanza. Amén. La escritura nos habla de fe como algo que produce certeza. Y certeza es algo que es sí o sí. No requiere ser ratificado, es sí. ¿Por qué nos congregamos? Porque tenemos la certeza de que estamos buscando a un Dios que existe. Porque si no estaríamos siendo enajenados por hoy, ¿no? Pues vamos a ver qué fábula nos cuentan hoy de la historia o la vida de Jesús. Y creo fielmente de que los que estamos aquí presentes no venimos a escuchar una fábula que nos entretenga, sino que queremos escuchar con expectativa que Dios nos pueda decir algo de lo que Él ya hizo para que se nos revele o que nos hable acerca de cosas que están por venir, pero sobre todo que tienen que ver con nosotros, con nuestro carácter, con nuestro temperamento, porque lo estamos esperando a Él. Básicamente es esto. La costumbre del matrimonio en el tiempo judío hablaba, y por eso Jesús habla en las parábolas de las 10 vírgenes, de que el papá del novio pedía la mano de la novia, ¿cierto? Ahí pueden haber diversas o algunas modificaciones de acuerdo a las regiones, pero en términos generales casi que se cumplía esto. El papá del novio pedía la mano de la novia. Si aceptaba la familia de la novia, recibían una especie de dote, ¿ok? Y el novio se iba a la propiedad de su papá, llámese casa, hacienda, finca, y allá empezaba a construir la casa a donde se iba a llevar a vivir a su prometida, ¿cierto? Eso podía tomar semanas, meses, hasta un año inclusive. O sea, se tomaba el detalle de construir una casa. Pero el Señor Jesús cuando dice que nos va a ir a preparar, ¿recuerdan ustedes? Dice moradas. Él va a preparar en dónde nos va a recibir y nos ubica a nosotros en el contexto de la esposa, bueno, la novia, hasta que el matrimonio, esa unión ceremonial preciosa y espiritual, tome lugar. Entonces, cuando hay certeza, nosotros podemos confiar ciegamente en que quien prometió va a cumplir. Es totalmente fiel. Y el libro de Hebreos en el capítulo 11 hace un recuento precioso. Cita a Moisés, cita a Enoc, cita a Abraham. Dice por la fe Abraham, por la fe Moisés. Todos mencionan por la fe, pero ninguno de ellos es mencionado a propósito de que eran muy positivos o que simplemente se les cumplieron sus deseos. Por el contrario, están hablando de la fidelidad que había en sus corazones a propósito de recibir la promesa que habían escuchado de parte de Dios. El mismo Abraham, lo hemos hablado aquí últimamente, se le presentó un remedio de bendición a través de Ismael, que no era la bendición, fue hijo, pero no era la promesa de parte de Dios. Y él mismo después entiende, digo yo que lo entiende, porque cuando le toca la disputa con su sobrino Lot, ustedes recuerdan que cada uno, él le dice, en esta ocasión es Abraham el que le dice, escoge tú. Porque ya había entendido él
que a donde él fuera, Dios iba a ir con él. Y no iba a estar pendiente de si las condiciones estaban adecuadas o no para decir esto me conviene o no. O sea, no era un pensamiento positivo y mucho menos humano para dejarse guiar por lo que veía. Leamos el 5, por favor. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Ustedes entienden la palabra que es traspuesto? Es muy literal. ¿Sí? Exacto. Estaba puesto aquí y ahora fue traspuesto. Y la Biblia no revela, nos cuenta cómo fue traspuesto Enoc. Que Dios se lo llevó. De hecho, tal vez de las pocas descripciones que la Biblia nos permite entender de cómo se dio esto. ¿Y por qué? Porque la Escritura dice que había dado Enoc testimonio de que había agradado a Dios. Por eso más adelante Hebreos dice, sin fe es imposible agradar a Dios. A pesar de que no eran esos tiempos de fe. Perfecta la observación, porque miren ustedes, si el significado que nos da la Escritura de lo que es fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, no tiene tiempo. No es para el pasado, no necesariamente es solamente en el presente, o es acerca del futuro, porque no nos dice la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que vamos a ver. No, de lo que no se ve, simplemente nos está diciendo, aunque no lo vemos, sabemos que existe. Bueno, ya van a ver por qué estamos procurando como levantar ese fundamento de lo que es fe. Por favor, digámonoslo a nosotros mismos y a quien quiera o pueda escucharnos en algún momento, para que nos despojemos de ese concepto de fe en términos de que es un pensamiento positivo. E insisto, siempre va a estar asociados a cosas de bendición, claro que sí. Pero la fe no es una sensación de que yo sé que va a pasar algo bueno. La fe no es un sentimiento de yo le pedí esto a Dios y tengo fe que me lo va a dar. La fe es la certeza de lo que se espera y es la convicción de lo que no se ve. Eso es lo que define la Escritura. Por favor, vayan ahora al Evangelio de Lucas, capítulo 15, versículo 20. Lucas 15, versículo 20. Dice, ¿ya lo tienen todos? Libro Evangelio de Lucas, capítulo 15, versículo 20. Lucas 15, 20. Dice, ¿ya lo tienen? Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Esta es la historia del hijo pródigo, el papá esperando que su hijo regresara y apareciera de nuevo. La Escritura declara de manera preciosa que cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. ¿Eso qué significa? Que su padre, ¿cómo estuvo en todo momento? Estaba esperando. ¿Y por qué él esperaba con tal convicción? Porque de Dios había recibido una promesa de que su hijo iba a regresar. No hay otra explicación. ¿Por qué él esperaba que apareciera? Porque iba a aparecer. Porque estaba esperando. Para que alguien llegue, tiene que estar siendo esperado por alguien más. Y Jesús, ustedes recuerdan, se me escapa en este momento el versículo, pero lo pueden algunos de ustedes buscar. El Señor Jesús, en algún momento hablando con los discípulos con quienes estaban alrededor, dijo, pero cuando el Hijo del Hombre
regrese, hallará fe en la tierra. Y creemos nosotros, seríamos bastante ingenuos si pensáramos que lo que Jesús estaba diciendo es, voy a encontrar gente que tenga pensamiento positivo de que todo lo que ha pedido o lo que pide se le va a dar o lo va a recibir. ¿De qué tipo de fe estaba hablando el Señor Jesús? Cuando ya tenemos claro que Hebreo nos dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pero Jesús, casi que de manera fuerte, dice, pero cuando yo regrese, porque va a regresar, pero cuando yo regrese, hallaré fe en la tierra. Lucas 18:8. Lucas 18:8. Gracias. Vamos a leerlo. Amén. Dice el versículo 8 del capítulo 18 en Lucas. Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Ahora, pregunta, no sé si con respuesta o tal vez sí. ¿Qué tipo de fe era la que estaba esperando o espera Jesús encontrar cuando regrese? Quedamos en lo que él nos dijo, que no dijo que iba a volver. ¿Cierto? Es muy evidente que la fe que el Señor Jesús dice que quiere encontrar cuando Él regrese es la fe de la expectativa de que su promesa va a ser cumplida porque Él dijo y se hará. Recuerdan que lo leímos en el mensaje pasado, que Él estaba asombrado porque llegó a pueblos donde no había ningún tipo de respuesta. La gente no tenía un corazón para recibir. Se asombró de que no hubiese fe y la escritura dice que como consecuencia pocas personas recibieron el toque de parte de Dios o para ser sanados o para que fueran suplidas sus necesidades. Y entonces en ese contexto dice, cuando el Hijo del Hombre regrese, es decir, cuando yo vuelva, dice Jesús, hallaré fe en la tierra. Y ustedes recuerdan, la escritura dice que a todos nosotros, eso está en el libro de Romanos capítulo 12, lo vamos a leer ahora, a todos nos fue dado ¿qué? Una medida de fe. Una medida de fe. Y sí, ustedes pueden derivarlo y hablarlo o dirigirlo acerca de aquellas cosas que necesitamos tener para obtener respuesta a nuestras necesidades. Sí, aplica, es válido totalmente. Y mientras estemos aquí en el mundo, por supuesto, la escritura nos dice que Dios sabe que tenemos necesidad, así como todos los impíos, como los incrédulos, Dios sabe que tenemos necesidades. Entonces, se requiere fe para creer que Dios es el proveedor para nuestras necesidades. Claro que se requiere fe. Pero esa fe, una vez nuestras necesidades estén suplidas, puede que entonces ya no necesite el cumplimiento. Es más, lo hemos hablado últimamente. En muchos casos hay personas que reciben más daño cuando han obtenido aquello por lo que han pedido que si no lo recibiesen. Me dice, ¿cómo así, Andrés? Pero si es que uno le pide a Dios con la expectativa de recibir de parte de Dios. Pero hay veces aquello que se pide, una vez se obtenga, pareciera que en el inconsciente de algunas personas lo que significa es, entonces ya no necesito de Dios, porque ya obtuve lo que necesitaba o lo que quería. Porque la gente siempre asocia fe para obtener algo. Noten ustedes que la asociación de fe siempre está relacionada acerca de voy a obtener algo. Y resulta que la fe de la que la Escritura habla, de la que Jesús habla, no es de qué vamos a obtener, sino a quién vamos a ver. De quién vamos a recibir, en este caso, su presencia. Jesús estaba diciendo lo que acabamos de leer entonces en el versículo 8, que cuando Él venga, se pregunta a Él, ¿voy a hallar fe en la tierra? Y esta es una pregunta un tanto retórica que uno pudiera hacerse, porque ¿por qué Jesús pregunta que si va a hallar fe en la tierra? ¿A alguno de ustedes se le ocurre una respuesta, por loca que... ¿Por qué Jesús pregunta, ¿voy a hallar fe en la tierra? Pues no sé, pero yo creo que también hay mucha gente que, como él dice, mi pueblo se perdió por falta de conocimiento. Entonces mucha gente también no sabe qué es lo que él nos ha prometido.
Pues, si no saben qué es lo que Él nos ha prometido, pues ¿en qué van a tener fe? Si nunca han oído la palabra. O si la han oído, pues no les interesa el caldo y ya. Ok, pero entonces noten ustedes que para nada está ceñido a la posibilidad de si es que la gente tiene pensamientos positivos o asertivos a propósito de lo que va a recibir o no. Porque este tipo de pensamientos los tiene cualquier individuo creyente o no. Una persona que no es creyente, ¿tiene o no tiene fe? Desde el concepto, desde el contexto humano, ¿tiene o no tiene fe? ¿Cierto? Y uno los oye, no, yo tengo fe. Los ateos requieren de muchísima fe para creer en su ateísmo. Se requiere mucha fe para creer que de la nada se hizo todo. No, ellos no lo aceptan de esta forma, pero se requiere mucha fe. Ahora que haces la mención, en mi grupo de trabajo hay una compañera de trabajo que es ateo, escéptica. Y entonces un día hablando, en algún momento de algo de eso, le dije yo, es que el ateo tiene mucha fe. Y me miró como, ¿cómo así? Sí, porque se requiere de mucha fe para creer que del desorden se hizo el orden, o para creer que de la nada se hizo el todo, o para creer que la perfección que hay se fue construyendo del desorden que había. Entonces se requiere mucha fe para eso. Me dijo, tienes razón. Tienes razón, se requiere mucha fe. Y es algo que difícilmente ellos van a aceptar. Pero la fe que la Escritura habla no nos está hablando de las cosas que vamos a recibir, aunque muchas veces, insisto, está asociado a cosas. Pero está pensado y dirigido acerca de quién estamos esperando y qué estamos esperando. Porque Jesús hizo una promesa. Y si algo vamos a encontrar nosotros de manera transversal en toda la Escritura, es que todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén. Dice que para bendición o gloria de Él a través de nosotros. Es decir, que todas las promesas que Él ha hecho no las va a dejar sin cumplir. Tan sencillo como en algún momento por allá se mencionó que el Salvador iba a venir, iba a entrar a Jerusalén montado en un asno y un pollino, o en un pollino. ¿Y qué pasó? Jesús llegó y entró en un asno. Y uno me preguntaría, ¿y por qué no en un caballo así blanco, como el de Apocalipsis, cierto? O negro, o rojo, o azul, pero un caballo así portentoso. ¿Por qué un pollino? ¿Por qué un asno? Un pollino que no había sido montado, salvaje, así como somos nosotros. Tal vez haciendo una similitud con lo que es la iglesia o con lo que es el pueblo de Israel. Un pueblo indómito, pero que necesita del manto de Dios encima de él para que sea aplacado y para que pueda entrar de manera triunfal, pero con Jesús sobre ellos. Entonces, miren ustedes que la Biblia siempre va a dar una ratificación de que las promesas de Dios se cumplen. Y noten ustedes, en ninguna parte de la Escritura nos hablan de que nos han prometido riquezas, honra y vida en el reino de los cielos. Nosotros experimentamos esa bendición aquí, mientras estamos aquí. Pero allá no nos lo prometen, allá nos lo dan. Forman parte del día a día. No es una prerrogativa que nos permite seguir luchando. ¿Qué sí dice la Escritura? Que al que haga esto o aquello va a recibir coronas y va a recibir galardones. Perfecto. Pero en términos de cosas materiales, la Escritura no nos ofrece a nosotros nada. Más allá. De hecho, una de las grandes promesas que hace es que si somos fieles, hablando a una de las iglesias, vamos a ser columnas de Dios. ¿Y cómo se imagina uno? O sea, ¿usted se imagina que es columna? Es que va a quedar parado ahí al lado de una torre, de una puerta y no se va a poder mover. ¿A qué se refiere Dios con que nosotros vamos a ser o somos columnas? Es para meditar. Entonces, Dios no nos está ofreciendo cosas terrenales para que lo busquemos. Aunque Él promete que va a tener más 100 veces más padres, hijos, hermanos y todo aquello que se requiere en esta tierra, pero digamos que eso es algo que uno no se debe pegar solamente de eso. Tal cual.
Porque la palabra dice que el justo por la fe vivirá. ¿Y la fe en qué o en quién? Porque miren ustedes eso, porque si no dependería de la justicia nuestra, de la medida de fe. Y Dios, para asegurarse de que ninguno tuviese duda al respecto de si tiene o no tiene capacidad de experimentar y ejercitar fe, nos dice, cito de nuevo Romanos 12:3, que a todos nos ha sido dada una medida de fe. O sea que una persona que llegó hoy al Evangelio, se convirtió hace 3 segundos, y dice, ay, pero es que yo estoy recién convertido o convertida. La Escritura dice que esa persona ya tiene la misma fe que aquel que tiene 200 años en el Evangelio. No se requiere de mucho tiempo para experimentar la fe de parte de Dios, porque la fe da certeza de lo que se espera, de la convicción de lo que no se ve. Entonces, cuando la Escritura nos dice que nos ha sido una medida de fe, importante que lo tengamos en cuenta y van a ver otra asociación. En el ámbito religioso o congregacional, en muchos casos se asocia la fe o asocian la fe con aquellas personas que están de alguna manera en un lugar visible o llamémoslo así de liderazgo o de enseñanza. Entonces se espera que el pastor, el predicador, el ministro sea el que tenga una fe de esas que traslade montañas, ¿cierto? Y en muchos casos, por misericordia de Dios, Dios nos ha enseñado para que seamos excepción en esa regla aquí en la congregación, en el sentido de no estar necesitando de la figura o de pastor, o de pastora, o de ministro o ministra, para que intercedan por nosotros. Nos apoyamos en oración, como es bíblico, que la Escritura espera, pero en ningún momento considerando que es que Andresito tiene más fe que yo. Y si algún día a usted le ha pasado esa idea por su cabeza, no necesariamente conmigo o con Martica, pero con cualquier otra persona que usted diga, no, es que esa persona se ve que tiene más fe que la que puedo tener yo. Pídale perdón a Dios. Arrepiéntase, porque la Escritura nos dice ya que a todos nos ha sido dada una medida de fe. Y la medida de fe de unos puede que sea así, y puede que la de otros sea así, pero el que tiene la medida pequeña puede hacer exactamente lo mismo que el que tiene la medida más grande. Porque lo que necesita es tener fe. Entonces, como la fe, mire que no dice, es que si tienes mucha fe, puedes tener la certeza de que algo no está, pero sí está. Pero si tienes una poquita fe, entonces no, la fe. Y define qué es fe, la certeza. Fe es certeza. Convicción de que Dios está en el asunto que nos compete, en el que nosotros estamos salvaguardados por alguien. Y Jesús pregunta, retomo la pregunta que él hace, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Y eso me pone a pensar a mí que Jesús va a venir buscando en dónde o quiénes tienen fe. Y son solamente aquellos, hablando del retorno del Señor, ya no para la iglesia, porque la iglesia ha experimentado y ejercitado la fe. Sí me hago entender. Son dos cosas distintas. Cuando la Escritura dice que va a regresar el Señor Jesús y va a indagar si va a encontrar fe, ya no está hablándole a la iglesia, porque la iglesia ya tiene su fe depositada en Él como su Señor y como su Salvador. ¿Ok? Ya no estamos hablándole de que, bueno, Dios nos guarde, si alguna vez hemos estado en ese espacio en el que uno diga, ¿y será que Jesús sí viene? A un creyente estoy hablando. ¿Cierto? Que algún creyente en algún momento de nuestra vida nos hayamos hecho esa pregunta como que, ¿y será que el Señor sí viene? Y hay una contradicción ahí tremenda, porque si yo todavía creo en Dios o creo en Jesús como Señor y Salvador, pero tengo algo de dudas de si Él regresa, pues tengo un dilema grande. Eso se puede encontrar en la gente del mundo. Entonces cuando Él dice, cuando el Hijo del Hombre regrese, hallará fe en la tierra, ya no está hablando de la iglesia, y eso se antepone o nos indica de que la iglesia ya no va a estar aquí, porque la iglesia es fe. Asociación inmediata, iglesia, cuerpo de Cristo, fe. No hay manera de definirnos como iglesia de otra forma. Entonces Él está hablando cuando el Hijo del Hombre regrese, cuando los que queden, los que estén, Él dice, yo voy a buscar
¿quiénes eran los que me estaban esperando? Ya no necesariamente los que me iban a buscar regresando de los cielos. Esos me recibieron. Pero los otros, los que hayan quedado, ¿será que va a hallar fe en la tierra? Y la pregunta Jesús la hace casi que con un soplo de dando a entender de que muy poca iba a encontrar. Es más, el contexto en el que él hace esta pregunta da a entender como que hay poca fe. Y muchísimo más conforme pasa el tiempo, porque lo que el tiempo hace es enfriar, tergiversar, cambiar la manera de ver que las personas tienen de las cosas. Cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra. Podríamos decir que este tema o esta prédica no es para nosotros, su iglesia. Pero sí, también, porque nosotros estamos confiados, con certeza, esperando que el cumplimiento de la promesa que se nos hizo a nosotros como iglesia es de que vamos a hacer, ¿qué dice la Escritura? Vamos a ser arrebatados. O sea, usted tiene que estar esperando el arrebato. Usted y yo tenemos que estar pendientes. Señor, sonó la trompeta y ya, y llegamos. Eso ya no se ve antes, no se ve ahora, pero antes era muy común en los barrios donde estaban las estaciones de bomberos que a determinada hora del día prendían esas sirenas y uno ya sabía que eran las 12 del mediodía, ¿cierto? Asociaba uno la sirena con esto. Ahora, si nosotros nos encontramos con que suena una trompeta así que no sabemos de dónde viene, el creyente, ¿qué debería estar? Señor, ya, en un abrir y cerrar de ojos dice la Escritura que vamos a ser transformados. O sea, ustedes y yo tenemos que estar esperando que eso tome lugar en nosotros. Amén. Eso es algo que pues, sin fe es imposible agradar a Dios. No podríamos estar nosotros jugando a dos aguas, como que, así sí yo creo en Jesús, yo creo que Él es mi Salvador, pero no, lo del regreso eso está como raro, como que no es para nosotros. Entonces, si no es para usted, pues seguramente usted formará parte de aquel grupo que se quedó esperando a ver si Jesús encontraba fe en la tierra. Dios nos guarde, porque leímos ahora que el mismo Enoc fue traspuesto porque por fe agradó a Dios. Entonces nosotros tenemos que estar con fe de que Él va a cumplir la promesa de que viene por nosotros su iglesia. Si la persona se encuentra dentro del grupo que dice, no, yo sé que Él viene, pero viene por su pueblo, por Israel, pues ya sabe que esa persona va a estar esperando que le toque la tribulación, la gran tribulación y la post-tribulación si quiere. Porque está apostando absolutamente todas sus esperanzas a eso. Y nosotros, Dios tiene una promesa que nos ha hecho. Jesús nos prometió que regresaba por nosotros y que nos tiene preparadas moradas para que estemos sentados junto con Él y a Él. ¿Tenemos que confiar en nosotros mismos o tenemos que confiar en Dios? Porque miren ustedes que el mundo nos dice que tenemos que aprender a confiar en nosotros. Tener amor propio. Confianza en sí mismo. Y parece que eso nos da algún tipo de poder o de, no qué sé yo, de confianza. Totalmente efímera y pasajera. Cuando la Escritura nos dice que confiemos en nosotros mismos, la Escritura siempre nos va a mover a que confiemos en que Dios es fiel. No seas sabio en tu propio. Y que Él cumple aquello que nos ha prometido. Todo esto lo hemos hablado o lo estamos hablando en la noche de hoy, porque la vida de Jesús no solamente fue vida, si bien gloria a Dios por los 33 años que quedaron registrados en la Escritura, pero en realidad aquello para lo que nosotros necesitamos fe a propósito de Jesús es para su muerte y para su resurrección. Hay muchas personas, lo hemos hablado en el pasado otras veces, hay muchas personas que creen que Jesús existió. Hay muchas personas que creen que Jesús fue un peregrino, un profeta, un iluminado. Hay muchas personas que no ponen en duda, y no son cristianos, pero no ponen en duda
la existencia de Jesús. Es más, usted hable con cualquiera, haga un ejercicio así de muestreo y pregunte si la persona, no que crea en Jesús, pero si creen que Jesús existió. Y lo más seguro es que todo el mundo diga, sí, no, yo creo que sí, porque es la Biblia es un libro histórico que también da reseñas de cosas que pasaron. Pero cuando se pregunta si creemos en Él, la cosa es totalmente distinta. Entonces no estamos hablando de si creemos que Él existió. Sí, Él existió. Pero ¿y qué? Jesús no solamente es la vida. Miren ustedes que el Evangelio, la Biblia, la profecía bíblica a propósito del final de los tiempos no está alrededor de la vida de Jesús. Está alrededor de lo que fue su muerte y lo que significó la resurrección. La Biblia no se queda enfatizando ni dando vueltas en espiral alrededor de qué hizo Jesús cuando tenía 13, 14 años, si tenía líos con los demás adolescentes, si andaba tirando piedra a las calles. La Biblia no se enfoca en lo que él hizo, que seguramente lo hizo. Cuando digo que seguramente lo hizo, me refiero que vivió como un muchacho común y corriente. ¿Ok? Pero la Biblia ni siquiera se enfoca en detalles muy puntuales de los 33 años de vida del Señor Jesús. Solamente los 3 últimos que están construyendo el pedestal sobre el que se nos va a mostrar en dónde va a ser crucificado y por qué es crucificado y qué pasa después de la crucifixión. Porque si nosotros nos quedáramos solamente con el Jesús que sí vivió y hasta ahí llegará la convicción de fe de las personas, pues la Escritura nos dice que seríamos los seres más dignos de misericordia. Porque con la muerte de él había acabado todo. Y resulta que con la muerte de él es cuando todo empezó, cuando todo empieza. Y para eso se requiere fe. Para eso ya no se requiere conocimiento histórico. Si solamente usted quisiera saber si Jesús existió, entonces va y busca algún historiador que tenga una trazabilidad y diga, ay sí, conocí o me entrevisté con el bisnieto de José. O conocí al tataranieto de María. Entonces, si lo vieron, si lo entrevistaron, pues tuvo que ser que existió. No es de ese tipo de fe que la Escritura habla que el Señor va a buscar cuando regrese. Él anda buscando, como dice la Escritura, adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, pero yo me atrevería a jugar con esas palabras, esperadores que lo esperen en espíritu y en verdad. Alguien que esté, en este caso, aún el pueblo judío, que lo esté esperando como Mesías. Y ellos saben que cuando se encuentren con el Mesías que están esperando, lo que Él les ha dicho que tienen que pasar es tenaz. Por eso se requiere fe, de estar esperando ese momento cuando saben lo que ese momento significa. Mientras en nuestro caso, la iglesia, Él nos ha prometido que viene por nosotros y que nos guarde y nos libra de la hora de la prueba que el mundo va a ver. Es muy probable que nosotros alcancemos a percibir los cambios que en el mundo se den. De hecho, yo creo que lo estamos viviendo. Pero la promesa que tenemos de parte de Dios, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, estamos hablando de que Él nos ha prometido y cuando Él promete, Él cumple. Jesús no es solamente vida, aunque nos da vida eterna, pero la presencia y el ministerio del Señor Jesús está basada en lo que sucedió en su muerte y lo que trascendió a través de la resurrección. Vamos acabando con esto porque sin resurrección no hay cristianismo. Sin muerte no hay cristianismo. Él lo dijo de una manera mucho más ortodoxa. Le dijo que si el grano de trigo, no caía, no iba a producir fruto. Era necesario que cayera y que muriera. Es decir que Jesús no tenía problema con la muerte. Al contrario, nos está diciendo en todo momento que lo que tiene que haber es muerte al yo. Tiene que morir el yo para que podamos ver su obra magnífica en nosotros. Pero entonces, si el tema no es con la vida,
sino lo que produce la muerte y como consecuencia trae la resurrección. Entonces lo trascendente es lo que sucede después de la muerte, ni siquiera lo que sucedió estando en vida. Porque Jesús vino aquí como ser humano, pero era totalmente distinto a cualquiera de nosotros los seres humanos. Entonces la vida de Él, su carne y su hueso, no puede ser, ¿cómo se dice?, estudiada de la misma forma que lo haríamos con cada uno de nosotros. Él mismo era distinto, diferente, en muchísimos aspectos. Pero lo que vino a hacer era enseñarnos por qué necesitaba morir. Bueno, estamos en una época, vamos cerrando, en la que el mundo recuerda la muerte y se da golpes de pecho por la muerte del Señor Jesús. Y al creyente, esos son tiempos de regocijo y son tiempos de alegría, no son tiempos de luto, no es tiempo de llorar, es tiempo de recordar: Dios, cumpliste tu palabra una vez más. Dijiste que tu hijo iba a morir por mis pecados y murió. Dijiste que iba a resucitar e iba a redimir mis pecados y resucitó y me redimió. Y ahora me dices que va a regresar y que se fue a preparar moradas para nosotros. Y yo tengo que quedarme con lo que dice Hebreos 11:1. Después la fe, la certeza de lo que se espera, de la convicción de lo que no se ve. Pero ya no pensando en el carro, en el esposo, en la beca, en el trabajo. Esos son periféricos y son añadiduras. Ahora pensando en que la promesa de Él se cumple sí o sí. Porque ¿saben qué pasa? El estar expectante de ese cumplimiento de la promesa nos va a mantener, no sé si la expresión sea la apropiada o no, pero nos va a mantener con los pies aterrizados. No pegados de este mundo, pero aterrizados en el sentido de que sabemos qué es lo que Él va a hacer y qué está esperando que tome lugar y qué nos ha prometido. O sea, entenderíamos por fin que aunque estamos en este mundo, no somos de este mundo. Y nos bendice con las cosas que hay en este mundo, gloria a Dios. Pero no, nosotros no nos queremos quedar en este mundo por todo lo que nos ha dado. Nosotros queremos llegar a donde Él nos está esperando, porque si aquí ha sido fiel, imagínense lo que nos espera estando cuando Él nos muestre lo que preparó para nosotros. Amén. Vamos a darle gracias a Dios. Padre poderoso, no alcanzamos a dimensionar seguramente, Señor, lo que tú quisiste explicarnos a través de este libro en los Hebreos, a los Hebreos, cuando nos explicas y nombras y enumeras a cada uno, Señor, de estos patriarcas, de estos profetas, de estos varones que te sirvieron y que te conocieron, pero que sobre todo te creyeron, Señor. Pero hay una conclusión particular en todo el pasaje que hemos leído en esta noche, y es que por la fe ellos te agradaron, Señor. Y tu palabra dice que sin fe es imposible agradarte. Permite, Señor, que esa fe que nos ha acercado a ti, que nos ha traído vida y que hoy nos tiene con expectativas de reunirnos contigo una vez más, Señor, esa fe no es un pensamiento positivo, Señor. Esa fe es una certeza, porque sabemos a quién estamos esperando, Señor. Y aunque no te veamos, sabemos que te veremos, Padre. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.